Buenas noches. El estallido social que vive Colombia va mucho más allá del rechazo al gobierno de Iván Duque. La indignación de la gente y especialmente de los jóvenes también está dirigida al Congreso, la clase política, los empresarios y, cómo no, los medios de comunicación. El periodismo que usualmente controlaba la historia sin hacer parte de ella, hoy está en el banquillo de acusados. Según Invamer, los medios de comunicación registran un 65% de desfavorabilidad, la más alta desde 1998. El debate en las redes sociales, donde no caben los matices ni el contexto, está marcado por la desconfianza y la crítica hacia el periodismo tradicional. De manera paralela, los proyectos independientes y los influenciadores ganan fuerza y se ofrecen como intérpretes de la ciudadanía. La verdad es hoy un campo en disputa. El periodismo enreda su voz entre el activismo y el oficialismo, y tomar posición se volvió sinónimo de tomar partido. Nadie está a salvo y todos somos sospechosos. En este juego de suma cero, la clave es capturar la atención, tener influencia y vencer al contrario. Hoy hablamos de la crisis del periodismo y del periodismo en medio de la crisis con tres colegas. María Camila Díaz de W Radio, Fernando Ramírez de La Patria de Manizales y José Alberto Tejada de Canal 2 de Cali. Entramos en Zona Franca. Buenas noches, es viernes, estamos desde Plaza Claro, terminando finalmente una semana en Zona Franca y pues con la felicidad de tener una invitada en estudio, María Camila Díaz, periodista de W Radio, bienvenida a Zona Franca. Muchas gracias, qué dicha poder estar con ustedes. Pues espero poco a poco tener más gente aquí en la mesa porque esto a veces se siente solo. Le estaba preguntando a María Camila antes de empezar que a qué hora se levantaba, porque yo siempre he dicho, eso no lo voy a hacer y lo termino haciendo. Y una de las cosas que sí no he hecho todavía es hacer periodismo sin ver el sol, básicamente. Sí, es complicado, sobre todo para los que nos cuesta madrugar y además nos cuesta acostarnos temprano. Entonces, ahorita le contaba a Carlos que me acostaba a las 11 de la noche y me despierto a las 4 de la mañana a bañarme, a leer y a estar lista para estar al aire a las 6 de la mañana. María Camila, usted ha estado en Blue Radio, en RCN Radio, en Caracol Radio, en Noticias Caracol, también pasó en algún momento por campañas políticas, ayudó a manejar comunicaciones. ¿Usted diría que usted es una periodista que se siente más cómoda en cuáles de los medios o se siente, digamos, anfibia ya? No, nunca. No, me gusta y creo que disfruto más la radio que cualquier otra cosa. Sí. Entonces, me parece que la magia del micrófono tiene algo maravilloso que no tienen otros medios. Ahora, la televisión me encanta y las campañas políticas también son otra cosa. He estado también desde el lado del gobierno, sí. Estuve un mesecito siendo jefe de prensa de un ministerio, del Ministerio de Justicia y el del Derecho, un mes, pero... O sea, un mesecito porque no funcionó, no le gustó. No, porque me llamó Julio a ser parte de la W, básicamente. Entonces, y ahí cambió la vida. Sí, ahí me cambió la vida, sí. María Camila, vamos a tratar de hablar un poco de periodismo en estas 5 semanas, pero quería preguntarle, antes de recibir al primer invitado, o más bien al otro colega del panel, ¿qué ha sido lo más complicado? Yo no sabría ni por dónde empezar si me preguntan, pero pues tengo menos práctica, entonces le pregunto a usted a ver si me da de pronto algún consejo de paso de estas 5 semanas, de delirio, de conexión permanente, de sobreinformación, ¿qué ha sido lo más complicado? De violencia, de noticias tristes, no sé. Pues mire, sin duda yo creo que, y hoy la Flip hizo un balance de los ataques que han sufrido los periodistas, ataques con violencia, son 110 ataques, este balance lo hizo ayer la Flip, 110 casos de ataques con 243 víctimas contra periodistas y medios de comunicación que cubrían marchas. Tuvimos la oportunidad de desplazarnos a la capital del Valle del Cauca, a Cali, y yo creo que sin duda lo más difícil es estar cubriendo las manifestaciones, sí, cubriendo las marchas, porque si usted se va a Agua Blanca, al distrito de Agua Blanca, y va y habla con los manifestantes, pero ese mismo día resulta que usted también tiene que ir a Ciudad Jardín a hablar con otras personas. Claro.
a usted lo tildan las personas de allá como si fuera un guerrillero y las personas de acá lo tildan como si fuera un... Es decir, en este momento, para ejercer periodismo en campo es muy difícil. Sí, sin ser amenazado, sin ser tildado, sin ser señalado, básicamente. En algunos lugares de primera línea en el Valle no dejan entrar a periodistas de algunos medios y es una situación francamente intimidante. No, yo me iba a ir por algo un poquito más frío, Luis, que a mí lo más duro me ha parecido lo difícil de desconectarse, o sea, de poder un poquito parar, pero uno dice, no, entonces si mañana empezó el día y yo no me enteré de todas estas cosas que han estado sucediendo, voy a venir a decir acá cualquier cosa. Pero sin duda, la Fundación para la Libertad de Prensa ha estado reporteando eso y en el medio de la indignación mucha gente piensa que es que el periodista ya no vale nada, que se le puede decir cualquier cosa y complica mucho la situación. Creo que esto nos da oportunidad para incluir ya mismo a nuestro siguiente invitado. Ya lo tenemos conectado, ¿verdad? Está con nosotros Fernando Ramírez, abogado, periodista y editor de La Patria de Manizales. Estuvo durante un tiempo al frente de la Fundación para la Libertad de Prensa, precisamente en la presidencia. Ha hecho también parte del proyecto de Consejo de Redacción y ha escrito un par de libros sobre distintos temas de periodismo, de comunicación, y hace unos 4 años recibió el reconocimiento Clemente Manuel Zavala del Premio Gao. Fernando, bienvenido a Zona Franca. Gracias, Carlos. Gracias, María Camila. Bueno, creo que necesitamos hablar mucho de estos temas porque creo que es la catarsis que necesitamos hacer los periodistas entre nosotros ante tantos retos que tenemos por estos días. Empecemos por lo que le preguntaba a María Camila, Fernando. ¿Qué es lo más difícil de este momento desde la perspectiva suya del ejercicio del oficio? Yo tengo un par de elementos adicionales, pero ¿cuál ha sido para usted el que ha marcado estas 5 semanas y que de pronto se diferencia de los años que usted venía haciendo periodismo antes? No, Carlos, yo creo que coincido con María Camila en la cobertura como tal, porque primero hay que estar en todo. O sea, es una marcha que se ha prolongado 5 semanas, es una protesta de 5 semanas, que además arrancan las protestas y se extienden en el día entero al día siguiente, y hay cansancio en las redacciones, y usted cree que está terminando la nota y de pronto se armó un zafarrancho o se armó una nueva protesta o se armó una actividad cultural y hay que tratar de estar ahí, y eso genera un agotamiento adicional porque los periodistas, algunos compañeros me lo han compartido, sienten que se autocensuran porque saben que hay palabras que no pueden usar en una zona, que pueden no utilizar ciertos o no entrevistar ciertas personas porque saben que eso les puede costar después cosas. Entonces, esa cobertura en caliente en un sitio cuando hay tanta agresividad hacia quien trate de contar el cuento completo, sino que todo el mundo quiere que se cuente su pedacito, eso ha dificultado muchísimo frente a otros momentos. Ha habido momentos difíciles, pues yo llevo casi 30 años ya en esto y me han tocado también protestas muy, muy serias, pero que pasan una semana, pues, pero es que esto ya se va volviendo muy complicado. Pero pues después de tantos años lo veo muy conservado, Fernando. Vamos a recibir al otro invitado que creo que nos da una perspectiva de lo que hablamos del trabajo en terreno, que yo en particular ha habido desde nuestra parte gente afuera, pero ha estado Oscar Felipe Agudelo, nuestro periodista, y creo que José Alberto Tejada, nuestro siguiente invitado, nos puede hablar de eso. Es director del Canal 2 de Cali, yo creo que se volvió una celebridad en redes sociales por el trabajo que ha hecho y de paso quiero felicitarlo por eso. Contador público de la Universidad de San Buenaventura y economista, catedrático y periodista. José Alberto, bienvenido a Zona Franca. Muchas gracias, muy amables. Les escucho un poquito como con eco. Ahí lo vamos a ir solucionando. Quiero mostrarles esta comparación de portadas que no sé si resuma el debate, pero de alguna manera abre unos caminos de discusión sobre en qué estamos, ¿no? Y los dos diarios llamados El País de Cali versus El País de España, pues que ya realmente es un periódico global. Dice El País de España, mano izquierda: civiles armados disparan a grupos indígenas y el caos se apodera de Cali. Y El País de Cali: indígenas agredieron a habitantes del sur de Cali. José Alberto, una primera mirada para poder intercambiar acá entre todos, ¿qué ha sido lo más complicado de lo que usted ha estado haciendo? Vamos a mostrar ahora unos fragmentos de algo de su trabajo y lo que le ha parecido más retador del oficio en estas 5 semanas de estallido social. Pues lo más difícil es confirmar que no hay voluntad política ni del gobierno ni del establecimiento de poder que arropa el gobierno actual
en encontrarle salidas a un conflicto que es producto de una explosión juvenil popular inédita en Colombia y que además pareciera que obedece a un guión escrito por quienes no están dispuestos a entregar el poder y por quienes no están dispuestos a permitir que el país aclimate la paz. Lo que pareciera que les interesa a quienes están detrás del alto gobierno y de las fuerzas de policía y militares, así como a una cierta gente que ha dado por llamarse gente de bien en el país, es que el caos inunde a Colombia, que se incendie el país como lo hacía Laureano Gómez en los años 50 del siglo pasado. Porque yo que he estado en terreno, y hablo no de oídas, sino porque acabo de venir de recibir gases lacrimógenos hoy y de recibir bombas aturdidoras de la policía y del SMAT y del GOES y del ejército en la zona de la carrera primera con calle 66 Sí. y en la zona del puente de la salida a Palmira. Es muy fácil decir que los muchachos son unos vándalos, son unos delincuentes y son, como dice la señora María Fernanda Cabal, unos guerrilleros pagados. Es muy difícil que esa señora, que tiene una lengua tan larga para decir eso, se viniera a meter al terreno y entendiera que lo único que piden esos muchachos es ser escuchados. Sí. Y no solo ser escuchados, sino que de una vez por todas la generación mía entienda que el país del futuro les pertenece a ellos y no a una parranda de viejos que no fuimos capaces de hacer un país mejor. Ahí estábamos viendo en pantalla cuando uno de sus grandes éxitos fue pues descubrir uno de los gemeleos de placas de las camionetas blancas que estaban en Cali. Les propongo que empecemos hablando un poco de una pregunta sobre el periodismo, María Camila, y lo digo a propósito de esta comparación de portadas. ¿Usted cree que la gente está pudiendo enterarse de lo que está pasando? O sea, ¿estamos pudiendo, en la mezcla de todo lo que hay, transmitirle a la gente algún nivel de certeza o de ubicación sobre lo que estamos viviendo? Pues mire, yo creo que en este momento ya la gente se informa con el medio que le parece. Sí. Entonces, con el medio con el que se siente más identificado, usted ha visto que incluso hay medios en que van por una editorial y otros que van por otra. Entonces yo creo que honestamente sí la gente se está enterando de lo que quiere enterarse, Entonces si alguien, por ejemplo en Cali, quiere enterarse de lo que está pasando en el norte, entonces ven el país de Cali o en el sur de Cali, ven el país de Cali y se enteran de lo que está pasando. Yo creo que a través de todo lo que está pasando con las redes de comunicación, con los periodistas, sí, la gente se está enterando de lo que está pasando. Es un poquito difícil, como le decía, para los periodistas llegar a todos los sitios y decir, mire, esto está pasando Sí. y esto está pasando. Es un poquito difícil, es un reto para los periodistas, pero yo creo que honestamente sí. Y como le digo, cada quien ve el medio que le parece y el resto le parecen tenaces, ¿no? El resto los rechazan. Sí, pongo entre comillas esa frase, me gusta, como la gente finalmente se está enterando de lo que se quiere enterar. Fernando, ¿cómo lo ve usted? Bueno, ahí creo, Carlos, que claramente hay una sobreinformación, ¿cierto? Se está informando de todo y también se está informando muy rápidamente de todo. Está haciendo, porque no hay tiempo, falta la pausa y el contexto, y hay gente que ha podido hacer grandes trabajos. Vimos uno esta semana en La Silla Vacía, donde ese video que parece tan cierto en este momento y que se regó por redes sociales y se hizo viral, en 8 o 15 días que se analizó, que se miró, pudo no haber sido tan certero, pudo no ser tan claro como parecía que fuera, porque quien estaba informando no tuvo en ese momento la capacidad o la cantidad de información o la posibilidad de verificación para poderlo dar a conocer como realmente era. Entonces creo que la pausa y la reflexión nos está haciendo mucha falta. Se quejan muchísimo buena parte de las audiencias porque el periodismo no da eso, pero cuando el periodismo no da, usted va y mira en los portales, usted va y mira en las páginas web y es lo que menos la gente lee. Cuando usted
mete 5.000 palabras, cuando usted va y se mete 10.000 palabras, con varios analistas, con sectores distintos, y esas notas que pretenden abarcarlo todo, por ejemplo, en el caso de un medio como el mío, que es un periódico, que está obligado a dar ese contexto, que está obligado a ir más allá, pues se consume poco. Se queda la gente más bien con el titular fácil del trino, con el corte en Instagram, y el cuento completo seguimos sin saberlo. Entonces, en este país, donde hay tan poca oferta informativa, Carlos, que ese es parte del problema que tenemos como sociedad, no hay una gran cantidad de medios de comunicación informando, entonces también se genera ese sesgo comunicativo, ¿no? del consumidor, que termina consumiendo lo que a él le parece, pero no tiene muchas opciones tampoco de dónde escoger de lo que a él le parece, los matices. José Alberto, usted decía en uno de sus videos que usted lo que está haciendo es contrainformación. Explíquenos un poco cuál es esa propuesta, pues que vamos a ver algo de eso en vivo, de lo que usted ha hecho, pero ¿en qué consiste la propuesta de la contrainformación, de estar en la calle como usted ha estado? Es sencillo. La matriz mediática predominante y la matriz informativa del alto gobierno está interesada en que no se conozca la otra cara de la luna. Y nosotros decidimos salir a mostrar la otra cara de la luna. No pretendemos cubrir todos los eventos ni todos los espacios territoriales, pues no somos tan pretenciosos, pero con el recorrido que venimos haciendo y con la actividad testimonial que estamos realizando, porque estamos trabajando sin edición. La decisión nuestra es salir a la calle y mostrar cómo salga la información. No nos interesa editar, porque no tenemos ningún interés distinto al de la contrainformación, repito. Por ejemplo, mientras los medios, digamos, predominantes de la matriz mediática muestran que los indígenas agredieron a la gente de Ciudad Jardín, nosotros mostramos que los indígenas fueron los agredidos, y no solo ese día, sino que ya antes había ocurrido. Y que además hay toda existía y sigue existiendo toda una propuesta de parte de este tipo de personas de a fuego, a sangre y fuego, defender lo que ellos consideran que es su espacio, su derecho a mantener las vías desbloqueadas y demás, sin dar ningún espacio para la más mínima negociación. Hay un video en el que yo entrevisto al joven que se le plantó a ese edil del Centro Democrático de Ciudad Jardín, que en un afán de ¿cómo se llama?, de pedantería, de ufanería barata, dice: aquí tenemos 25.000 armas y si nos toca sacarlas, las sacamos. Si usted lee el silencio del joven y la pancarta del joven, lo que está diciendo es: aquí tenemos la biblioteca más completa del país. Hombre, eso es contrainformar. Eso sí. No lo mostraron en los medios. ¿Por qué no lo mostraron si era el mismo tipo? En segundo lugar, muestran a muchachos detenidos y hasta muertos como o supuestos delincuentes o hasta guerrilleros. Algunos medios se han atrevido a hacerlo. Yo estuve en La Luna la primera vez que balearon al joven Darío, que está aún en estado de coma, y que lo presentaron los medios como si fuera un delincuente más, un muchachito que el día anterior yo había entrevistado. Y estuve el 28 de mayo en la misma Luna cuando un tipo de civil se baja de una moto, agrede y mata a 2 muchachos porque los dejó en el piso. Uno murió a la hora y el otro murió al final del día. Y lo muestran como que o era un tipo que estaba por fuera del servicio y que seguramente alguien lo agredió, porque así lo dijeron, que era que lo han agredido. Yo estaba allí, yo acababa de llegar. ¿Y por qué acabé de llegar? Porque los muchachos estaban llamándonos a pedirnos que fuéramos a cubrir, que llevaban 5 ataques de personas civiles, desde camionetas y desde motos, sin placas o con placas superpuestas como las que ustedes mostraron ahora. Entonces, eso se llama contrainformar. Listo, yo muestro lo que ni la policía, ni el gobierno, ni la matriz mediática de los grandes medios quiere mostrar por las razones que sean.
Listo, lo voy a cortar para que hagamos una pequeña pausa de comercial y seguimos hablando. No se muevan ninguno de ustedes, los televidentes tampoco, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es noche de viernes y estamos hablando de periodismo con María Camila Díaz, con Fernando Ramírez y con José Alberto Tejada. Estábamos hablando de cuál ha sido el reto o el problema que han visto más grande en este escenario y también de cuál es un poco la diferencia entre estar haciéndolo como lo venía explicando José Alberto en terreno versus otras maneras, hablaba Fernando Ramírez de periodismo escrito. Quiero relacionarlo con otro tema, María Camila, y es, hay una dificultad también para tomar ciertas decisiones, y yo lo veía mucho cuando estaba en redes sociales y ahora en medios, y es a quién se le da voz, cómo se amplifican, y creo que en la teoría suele ser más fácil que en la práctica. Entonces uno se pregunta, bueno, pero le voy a dar voz a una persona que se va a defender de que le echó el carro encima a otra o de que salió una foto con un revólver, ¿le doy o no le doy una voz? Debo entender lo que está pasando con los demás, pero si no los dejo hablar entonces no lo voy a entender. ¿Qué tanto usted ha visto esto en esta coyuntura? La complejidad de decir, tienen que hablar personas que uno diría, pero esta persona va a atizar el fuego, esta persona va a explicar o esta persona va simplemente a manipular a la gente. Pues mira, hay algo que sin duda es básico en el periodismo, que creo yo que hay que hacerlo en la práctica, y es el equilibrio. Y en efecto, por ejemplo, usted acaba de poner un ejemplo que pasó hace 2 días en Bogotá. Una persona le echa el carro encima a otra, se empiezan a generar distintas versiones en redes de comunicación, que la persona se bajó, que la auxilió, que finalmente, bueno. Entonces, me parecía importante, por supuesto, hablar con la persona que le echó el carro encima a la joven, porque hablamos con la joven y ella dijo, acá a mí nunca me dijeron, venga señorita, perdón, permiso, que es que yo quiero pasar. No, es un señor que estaba de afán para una cita. Supuestamente, eso es lo que dice, que estaba de afán para una cita, y un señor mayor de edad, 75 años. Entonces, claro, nosotros tratamos de tener ese equilibrio. ¿Qué me parece a mí que ha primado y que hay un despertar en los medios de comunicación en cuanto a estar al lado de la comunidad? No servirle al poder por servirle al poder, ¿sí? Es estar al lado de la comunidad, porque la comunidad no tiene un micrófono para salir al otro día al aire en la W. Entonces es importantísimo y es clave, y yo honestamente se lo digo desde un medio tradicional, como lo es la W, si lo quiere llamar así, hay un despertar. Hay un despertar de estar diciendo, bueno, ¿qué es lo que quiere esta gente? Como decía nuestro amigo José Alberto, yo también he estado hablando con la gente, con la comunidad, y no, pues muchos podrán tener vínculos o ha habido infiltraciones, porque se aprovecha para muchas cosas, pero la idea que es hablar del lado de la comunidad, mire, usted no se imagina la cantidad de historias que sacamos de la ciudad de Cali, de el hambre que se está viviendo allá, y nos fuimos a los barrios más duros, y el hambre y la falta de educación y la falta de salud. Hay personas que duran 4 o 5 horas en una fila, y son personas de 70 años que no tienen por qué estar haciendo una fila. Entonces, me parece que es clave estar del lado de la comunidad y ponerle ese micrófono a las personas que no van a tener esa oportunidad. Fernando, ¿y en esa medida usted cree que hay alguna voz que uno podría vetar, o como diríamos en la cultura de redes sociales, cancelarla? Porque si fuera por muchos de los debates en redes, no pasaría por los medios una cantidad de gente que hace parte de este tema. ¿Usted cómo lo ve? Mire, Carlos, es que como todo se da, todo lo que pasa en la vida pública se trasciende a veces a los medios. Aquí en Manizales hay un debate enorme por un mural. Unos muchachos de un colectivo van y pintan un mural con frases muy fuertes contra el establecimiento, contra el Estado, y al otro día unas personas van y lo pintan de blanco. Los muchachos vuelven, pintan de nuevo el mural, luego vuelven otros y lo pintan de blanco. Qué bueno que así fueran todos los debates, ¿cierto? Un debate de no queremos nada pintado o si queremos esto pintado y listo.
El problema es que esto trasciende hacia otras esferas y a veces se escala hacia lo violento. Yo sí creo que el medio de comunicación, el periodista, no puede perder su lugar de curador de las historias. Y como curador de las historias que es, tiene que saber escoger las fuentes idóneas para que hablen. En este momento, una de las grandes quejas de la juventud es que no la escuchan. Hay que ponerles los micrófonos a los jóvenes. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que ellos están reclamando? ¿Por qué no se sienten representados por las personas que están en la mesa de todavía no podemos llamar negociación porque no han podido sentar a negociar? Sí, eso está más largo que la Habana. Ese tema es vital, que yo como periodista sepa cuáles son las voces que tengo y que sea polifónico, pero por ningún lado, Carlos, creo que podemos darle el micrófono a personas que estén instigando a la violencia, a personas que estén mintiendo sistemáticamente con dolo para mentir, para tergiversar más lo que ya está pasando, y nosotros tenemos que ser muy claros a la hora de poder escoger las fuentes y casi que transparentar por qué esas fuentes y no otras. Ese es parte del papel que nos está pidiendo hoy la nueva realidad de los medios de comunicación. Ese punto me parece muy interesante porque yo he tenido acá esa discusión cuando traemos pues, a gente del Centro Democrático que muchas veces no quiere venir para respaldar al gobierno o gente que en general tiene el discurso de apoyo de la fuerza pública. Porque uno casi que lo siente y sabe qué es lo que van a decir. Ellos van a decir simplemente a la fuerza pública hay que apoyarla, tenemos que presumir la inocencia, nuestros héroes, la patria. Y uno dice, sí, está bien, ustedes piensan eso, pero ¿podemos hablar del abuso policial o no podemos hablar de eso? Y ahí es donde uno entra en una confrontación de o lo dejo hablar para que diga una barbaridad o no lo dejo hablar, o simplemente si habla me va a repetir lo mismo que me dice siempre. Y creo que ese es un punto complicado. José Alberto, usted ha escogido, por supuesto, poner el foco en los jóvenes, en las manifestaciones, se ha vuelto una celebridad y veíamos unos de los videos, otro en el que lo están aplaudiendo mientras usted camina. Hay periodistas que no se pueden acercar a puntos a los que usted entra. ¿Usted siente que dentro de la cobertura que usted está haciendo se está perdiendo una parte que debería estar? Es decir, si usted tuviera el don de la ubicuidad o se pudiera multiplicar, usted diría, yo quisiera mostrar esto, o usted piensa que está enfocado en lo que usted tiene que contar en este momento. Perdóname, Carlos, pero yo no logré entenderte la parte final. Va de nuevo, ¿ahí me está oyendo bien? Un eco. Repíteme. Bueno, vamos a ir de nuevo. José Alberto, Hola. usted está enfocado en una parte de esta historia. ¿Me está oyendo ahí? Sí. Entonces voy a hablar despacio y usted le está llegando con cierta demora, pero estamos bien. Usted está enfocado en una parte de la historia, está contando esta historia desde la perspectiva de los jóvenes, de los bloqueos, de las víctimas del abuso. ¿Siente que hay una parte de esta historia que usted debería estar contando o que le haría falta contar dentro de la cobertura que está haciendo, o consultar a unas fuentes que no hacen parte de la cobertura que usted está haciendo? No, yo no considero que me haga falta. Yo ya dije, yo decidí dedicarme con formación. Yo creo que los medios, hay suficientes medios de comunicación grandes que tienen cobertura y que le dan todo el tiempo la voz al gobierno, a la policía, a los militares, al gran empresariado, a la clase dirigente del país. Decidí que esa no es la voz que yo quiero amplificar. Yo quiero amplificar la voz de la comunidad y la voz de los muchachos, porque esos medios, lamentablemente, no le dan la voz mayoritariamente, o por lo menos con el mismo equilibrio de que tanto se habla, informativo a las partes. Además, me parece a mí que tolerar por un supuesto prurito purista de que es que el periodismo debe ser neutro, que el periodismo debe ser aséptico, entonces mantengamos el equilibrio y el acuerdo. No, yo creo que el único deber que es periodista es la honradez intelectual, y yo le tengo que decir a la comunidad que me ve y me escucha desde qué orilla le estoy hablando, desde qué orilla estoy parado a mirar la realidad y a testimoniarla. Ese es mi deber. De ahí para allá cada quien se formará su juicio. Y entonces yo lo hago de esa manera, porque, por ejemplo, hay medios que ven un muchacho con una piedra y le enfocan la cámara, le enfocan todo el discurso a que vea el vándalo ahí, pero no se atreven con el mismo equilibrio a mostrar al policía cuando dispara a matar. Y yo he visto cómo matan, es que yo he visto,
Yo no he estado de oídas. Yo he estado ahí chupándome los gases con los muchachos y corriendo con ellos. Entonces, no siento que me haga falta nada. Creo que estoy haciendo lo que mi deber periodístico y mi conciencia ciudadana me dice que debo hacer en este momento histórico del país. Sí, yo quería acá decirle una cosa muy pequeña, y es que me parece muy válido el periodismo que está haciendo José Alberto, porque no lo habíamos visto en otros lugares, y por eso me parece una gran novedad y me parece que es necesario para el periodismo en Colombia. Ahora, desde los medios grandes, como en el que trabajo, me parece que sí es importante, porque es que cubrir todos los ángulos, porque no hay violencia buena, Carlos. Entonces, si están pegándole a un policía y lo cogen a patadas de a 5, de a 6, de a 10, eso está mal y eso hay que registrarlo, hombre. Si los van a incinerar en un CAI, hay que registrarlo, hay que meterse y hay que entrevistar a la familia de ese policía también. Sí. Pero también, por supuesto, los policías están para cuidarnos y tienen un deber. Y por supuesto está muy mal todo lo que hemos estado viendo de los abusos policiales y completamente condenable. Pero lo que yo veo es que definitivamente desde los medios estamos tratando, por supuesto nos equivocamos y eso todos los días hay una lección, pero sí hay que, porque el policía también tiene familia y el policía probablemente es más o igual de humilde a la persona que está al frente. ¿Ya? Entonces, esa es la violencia que todos tenemos que condenar, me parece a mí, y que tratamos de cubrirlo desde todos los ángulos. Creo que también ahí queda como una sensación, y me gustaría oír a Fernando sobre esto, de que cierto tipo de periodismo es excluyente de otro, como que es típico de redes sociales, ¿no? Entonces, si hay alguien haciendo periodismo de primera línea, de hablar con las víctimas, de hablar con los jóvenes, entonces ese es y entonces el otro no, o si está el otro, significa que el que sigue es menos importante. Quiero oír su opinión, Fernando, sobre esto, pero tengo que ir a una pausa rápidamente. Ya regresamos, no se muevan. Perdón. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro, es noche de viernes, estamos hablando del periodismo en la crisis y de la crisis del periodismo, si es que se puede hablar de eso. Sé que José Alberto quiere decir algo, pero le iba a empezar con Fernando. Fernando, ¿cómo ve usted esto último que estábamos comentando de las distintas maneras de hacerlo y de lo que uno sí tendría que hacer y de pronto cosas que francamente tendríamos que empezar a decir esto sí no? Carlos, estamos en un momento disruptivo de los medios de comunicación y eso es claro. Algo está pasando que de pronto los veteranos no estamos alcanzando a entender y que esa fijación con los criterios éticos que nos enseñaron y con los equilibrios informativos que nos enseñaron, pues parece que hoy como que no pegan, ¿cierto? Pero yo creo que esa puede ser una buena defensa. Yo le voy a contestar con algo que escribí hace mucho tiempo en mi blog y es que, y dice así, rápido, hay periodistas buenos en medios buenos. Hay periodistas malos en medios malos. Hay medios buenos con periodistas malos. Hay medios malos con periodistas buenos. Hay periodistas buenos que han hecho mala información. Hay periodistas malos que han hecho buena información. Hay malos medios que han hecho importantes y bien trabajadas informaciones. Hay medios buenos que han hecho informaciones ligeras y mal trabajadas. Hay medios digitales autoproclamados independientes malos, como los hay de esta misma especie, buenos. Hay medios tradicionales señalados y amañados buenos, como los hay de esta misma especie malos. Hay medios comunitarios malos y buenos, como medios pertenecientes a grupos empresariales también buenos como malos. ¿Qué le quiero decir con esto? Nos está matando dejarnos meter en esa pelea de que los independientes y los otros. No, yo conozco medios que dependen de un gran capital económico y son independientes. Es que la independencia la da el criterio periodístico en la sala de redacción. Esa es la independencia. La independencia no la da si es un medio nuevo, si es un medio que informa desde una orilla, desde la otra. Lo que necesitamos es que haya muchísimos medios transparentes que informemos por qué estamos desde esta orilla o desde la otra, como lo explicaba Alberto, y eso me parece que es clave, para que la gente entienda, a mí no me gusta ese punto de vista, listo, me voy para este otro, pero que sepa desde dónde está informando, quién está informando. Y lo dejo hasta ahí. José Alberto, ¿usted quería sumar algo? Mira, francamente, qué pena, pero es que se escucha muy mal el audio. Sin embargo, voy a tratar de hacer mi comentario a la intervención anterior de Camila
porque debo retirarme, tengo que salir. Miren, del comentario de Camila podría inferirse que es que de alguna manera nosotros estamos avalando un cierto tipo de violencia, y eso no es así, en absoluto. Todos mis audios y todos mis videos cierran haciendo un llamado a la resistencia pacífica, a la protesta pacífica, a que no se puede manejar la violencia como alternativa, además insistiéndole a los muchachos que a ellos el país los necesita vivos, primero. En segundo lugar, como yo ya he dicho, que decidí darle voz y rostro a los muchachos, lo que no significa que no le dé voz a la policía, que hoy le metí el micrófono al ESMAD y a la policía y no hablaron, porque ellos no se sienten ni obligados, o no sé si autorizados, o en todo caso, mejor dicho, no hablan. Tal vez solo hablarán con sus generales o sus directores en cierto tipo de espacios, en cierto tipo de ocasiones. Sin embargo, yo reitero, a mí lo que me interesa es mostrar que mientras la policía hoy estaba gaseando 2 conjuntos residenciales, 2, a falta de uno, 2. Uno, el portal del Parque, y otro el portal de Cali, en la primera calle 66. Yo tuve que, con mi camarógrafo, que meterme a uno de esos 2 conjuntos residenciales. A un vigilante de uno de los 2 conjuntos lo hirió la policía en medio del fragor de las agresiones. Hubo heridos muchachos que se metieron a esos conjuntos, y hubo heridos de la comunidad, de la gente que desesperada corría por las gradas, huyendo en las zonas comunes a meterse a sus apartamentos, porque es que ya entraron a gasear y a disparar dentro de los conjuntos residenciales. Pues yo tengo que mostrar eso, porque eso es indebido, eso es ilegal, es irregular, es arbitrario. Ahora, si a mí se me dice que entonces un muchacho le tira una piedra a un policía y que esto también hay que mostrarlo, mire, yo ahora estoy mostrando todo porque yo pongo la cámara en la mitad. Y ahí se ve cuando el muchacho tira la piedra y se ve cuando el policía o el militar dispara el fusil. Sí. Porque es que tengo muchas evidencias video documentadas de tiros de fusil, ni siquiera de balitas pues de goma, tiros de fusil. Tengo evidencias de francotiradores, tengo evidencias de tipos de civil cubiertos por la policía disparándole a los estudiantes y a la comunidad en Univalle, en la zona de la 100 con 16. Es decir, sí, yo no me voy a poner en el trabajo de venirme a mirar que el policía de pronto le hirió a un muchacho con una pedrada, cosa poco probable, entre otras cosas, cuando tengo a 100 muchachos por un policía heridos, algunos desaparecidos, otros muertos y otros detenidos arbitrariamente. Ya dije, mi deber es decirle a toda la comunidad desde qué ventana estoy parado, sí, desde qué puerta estoy parado, testimoniando la realidad. Yo les agradezco, no sé si ustedes, pido el favor que me digan si ya puedo retirarme, porque es que debo irme, me están esperando. Sí, no, tenemos que despedir de hecho a los 2 invitados que están de afán y nos dedicaron un tiempo. José Alberto, gracias. Camila se va a quedar reflexionando un poco acerca de lo que usted comenta. Sabemos que además ha enfrentado riesgos, ha enfrentado amenazas. Simplemente, si algo le ha faltado, en mi opinión, es que tenga mucho cuidado, porque sin duda esto se está poniendo más tenso. Gracias por pasar por Zona Franca y creo que está haciendo un trabajo muy importante que además la gente lo está reconociendo. Y yo les agradezco a ustedes, a usted Carlos, a Camila, a Fernando, haberme dado la oportunidad de decirles estos 2 o 3 comentarios. Y bueno, cada uno desde nuestra ventana miramos la realidad. Muchas gracias, muy amables. Fernando, ¿le da el tiempo para una pregunta más o ya lo están esperando así con el reloj? Tengo que arrancar para el noticiero, señor, pero bueno, una última, a ver. Mire, una pregunta más y me quedo con Camila. En el tema de redes sociales hay un fenómeno bien tremendo, lo voy a mostrar rapidísimo, y es gente que se dedica a, mejor dicho, vean esto y ya les explico. Redes sociales, vamos a mirar las transmisiones en vivo en redes sociales. Protestas en vivo. Ya, ahora sí. Los jóvenes sí, policía. El Estado mismo está trabajando con nosotros. Condenamos estos hechos, repudiamos estos hechos violentos. Creo que en Praga.
le tenemos en Bucaramanga. No hizo ni mierda. Usted decía, Fernando, hace unos minutos que la gente finalmente quiere que el periodismo tenga contexto, pero a la vez tienen afán. O sea, quieren como respuestas, pero a la vez las quieren ya. Este muchacho, las noches que hay protestas, junta transmisiones de 5 streamings distintos, de YouTube, de Facebook, de lo que sea, y las pone ahí, se conectan 5.000, 6.000 personas a ver eso. Yo lo que me pregunto es si al final eso a la gente le genera más confianza porque sienten que está en vivo, pero no sé si le explique un poco mejor. Una reflexión sobre esa tensión entre redes sociales y periodismo, y no lo molesto más, Fernando. Sí, esto es parte de lo que está pasando. A mí me sorprende, por ejemplo, y lo hablé con mis alumnos, parte de mis alumnos montaron un medio de comunicación para ellos sí informarnos que los medios tradicionales no informamos, y entonces montaron una cuenta de Instagram y una cuenta de Twitter. ¿En serio? ¿Esa es la mejor información que van a ofrecer que nosotros? Porque no es que no puedan, claro que sí, pueden ofrecer muchísimo mejor, se meten a la candela, están jóvenes, hacen preguntas que a uno no se le ocurre, corren riesgos que uno ya no se atreve. Pero el tema es, estamos dando el contexto y estamos dando todo lo que las personas necesitan saber en un momento en que el país necesita calma, en que el país necesita reflexión, en que el país necesita entender desde los diferentes puntos de vista. Yo no sé, por eso le digo también, porque no quiero sonar a predicador, Carlos, ni más faltaba, también entiendo que hay un cambio, algo en el periodismo que está cambiando, y hay personas que creen que es legítimo ser activista y al mismo tiempo informar. Yo, Fernando Ramírez, no creo eso y me quedé atrás, allá yo, pero con eso me voy y con eso me la juego, y en mi medio mis periodistas se la juegan con eso también. Nos deja ahí con el debate abierto de activismo y periodismo. Fernando, gracias por pasar unos minutos por Zona Franca, editor general de La Patria de Manizales, muy amable. Gracias a ustedes, adiós, gracias María Camila, y realmente creo que ojalá salgamos de esta bien librados. Vamos a una pausa breve, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca desde Plaza Claro hablando de periodismo en medio de este estallido social. Ya se fueron los dos invitados que estaban de afán, pero le dejaron a María Camila una respuesta para comentar. Pues mire, ese periodismo versus activismo, fíjese, y le voy a responder con una anécdota personal que me pasó hace poco. Un director de un medio grande de comunicación me dijo, oiga María Camila, necesito que me ayude a conseguir a un periodista para que cubra tal cosa para otro medio. Ayúdeme. Entonces le digo, sí, que más o menos cómo necesita el perfil. Y me dice, que sea periodista, no activista. Y yo me quedé pensando y dije, ¿pero qué es activismo? Y le pregunté y me dijo, sí, que no ande opinando en redes sociales. Sí. Entonces, y fíjese que por lo menos a mí, en la W no nos tienen ningún tipo de restricción con el tema de redes sociales, cero. Y su cuenta de Twitter es afilada. Mi cuenta de Twitter es sí, y ha crecido exponencialmente en los últimos meses, Sí. Pero porque pongo mi posición. En otros medios en los que había estado era prohibido, Claro. rotundamente prohibido. Entonces yo no sé si en este momento yo ya soy activista, se lo digo, pero por poner y por condenar la violencia desde cualquier bando, si soy activista, pues bienvenido, pero es difícil hacer esa diferencia. Ahora, me parece que eso que acabamos de ver con ese muchacho que coge todos los streamings, Es una locura. Es una locura. Sí. Yo no quedo informada, yo quedo con una angustia terrible, porque además estoy viendo una cantidad de cámaras, no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Él trata de narrar, comenta, sí. pero al final usted no queda con datos, usted queda que de pronto llegó la policía y tiró un gas y en la otra cámara ve a la gente corriendo, pero al final no hay cifras, no hay datos, ¿qué pasó? Eso no es periodismo. Yo creo que queda una discusión larga sobre redes sociales, porque definitivamente algunos periodistas como de la línea más tradicional piensan que la desinformación está en las redes sociales cuando el gobierno no nos da cifras confiables, ciertos medios están dedicados un poco como a sostener al gobierno y otras personas simplemente ponen todo para que uno intente concluir algo de eso. Sí hay unos esfuerzos grandes en medios independientes en redes, pero pienso que ninguno logra ofrecer, digamos, el contexto completo de lo que uno al final necesita. Creo que esa es una idea interesante que hablaba Fernando, y es, no podemos simplemente pensar que esto, pero no esto, y definitivamente en redes sociales lo que sí se refleja, en mi opinión, más
complicado es que la gente siente, ahí está la verdad, no está en otra parte. No le dan ninguna oportunidad a los medios para que expliquen cosas, sino sienten ya una alienación completa de lo que están haciendo. Y esto me lleva a un punto sobre lo que viene haciendo Semana. No quise en el programa ponerme a hablar de ningún medio en particular, pero pienso que la revista Semana va a poner un par de portadas en pantalla de las últimas de Semana. La de Petro hasta ya como en modo Terminator, y también ellos fueron los que ambientaron la campaña de Jerónimo Uribe. Y me pregunto, María Camila, si estamos viendo a estas alturas un experimento. Tomás Uribe ya estaba lanzando al hermano, Sí. pronto se lanzan los dos. Me pregunto si también estamos viendo en esta coyuntura de crisis un experimento similar al exitoso que pasó en Estados Unidos, de que hay unos medios que van a tomar una línea claramente partidista para tratar de sostener o de promover un proyecto de derecha que se apoya en ese ecosistema. Sin duda, claro que sí. Creo que sí nos estamos empezando a copiar de ese sistema o de lo que ha funcionado en Estados Unidos, por ejemplo con Fox y con otros medios. Y creo que además es que estamos en una coyuntura para que se dé eso. Usted sabe que estamos a nada de elecciones. Sí. Y fíjese que yo, y se lo puedo decir ya, escribía para una revista. Mensualmente escribía artículos, entrevistas, Sí. más que artículos de opinión. Y decidí parar de escribir para esa revista porque decidió tomar una línea editorial completamente distinta, no completamente distinta, pero mucho más radical a la que ya se había planteado desde un principio. Entonces, pues yo no me interesa escribir ni siquiera una entrevista para esa revista. Y pues termina un poco ahí la fotografía. Todos los periodistas, todos los medios terminan vendidos. A mí me parece que, y bueno, ya se nos acaba el tiempo, pero en esta discusión de activismo-periodismo, porque aquí mismo en Zona Franca nos dicen, me comentan, pues yo no estoy presentando un noticiero y eso se los tengo que aclarar a cada rato. O sea, yo aquí no tengo la obligación de decirles, pasó esto hoy. Pero siento que ahí la gente confunde tomar posición con tomar partido, que esto se lo oía a Santiago Rivas en una de las reflexiones que hacía en el programa de él en Canal Capital. Creo que pues no tomar posición está muy complicado. Ahora, respeto a los periodistas que no lo están haciendo, pero creo que es distinto a tomar partido, ¿sí? A decir es que estos tienen razón, estos no, yo voy por estos y no por estos. María Camila, se me acabó el tiempo, creo que se me quedaron la mitad de los temas por fuera. Sí, ¿cierto? lástima, no, pero esto está muy interesante y qué chévere que usted lo pueda poner acá en el programa y que podamos hablar de todos estos ataques. Me quedo, y por favor quédese con esta cifra, 210 ataques contra periodistas en lo que va corrido del paro. Esto es menos de un mes, o un mes. 108 involucran a la fuerza pública contra Sí. Periodistas, Sí. que es grave, es muy grave. Y usted sabe, también hay que registrar todo, pero yo creo que estamos tratando de hacer una labor para el ciudadano y por el ciudadano, porque para eso estamos. Y se está volviendo un poquito como una especie de excusa poder atacar a un periodista, así sea del medio más crítico, echarle la madre, o sea, pinten una fachada, no lo estoy aceptando, o hagan un happening como el que hicieron en Semana, que es criticable para el medio, pero eso es distinto a ir a pegarle a un periodista, amenazarlo, a intimidarlo o incluso a hacerle algo. Nos tenemos que ir porque ya el productor me sacó corriendo. Descansen, viene fin de semana, cuídense, puente. Nosotros nos volvemos a reencontrar el martes. Seguiremos hablando de periodismo en Zona Franca. Chao.